it is Ghana. Ghana is beautiful world. You are getting me. You come to Accra, everything is cool. El rastro de los elefantes. El 15 de agosto de 2011 entré en Ghana. Pues ya estoy en Ghana. De muy buena gana. El trámite de entrar ha sido muy fácil y muy agradable, la verdad. Los tíos muy majetes, no sé si son todas las fronteras así. Y tengo un buen rollo encima. Primero porque ya está, porque he llegado a Ghana. Segundo porque el tío de ahí me ha dicho que con el carnet de pasar puedo dejar aquí la moto el tiempo que quiera. Y estoy muy contento con eso, de dejar aquí la moto y seguir viaje dentro de un tiempo. Me ahorro la pasta que es devolverla en barco y me permite seguir viajando por África, que es lo que quiero. Esta mañana he conocido un suizo y una suiza, vamos, unos suizos, porque un suizo y una suiza son suizos, son los dos suizos, que iban con un 4x4 guapísimo. Y he quedado con ellos en Gua, que está al lado del Parque Natural Mole, que debe de molear. Que es donde se supone que hay elefantes. Lo que pasa es que estamos en época de lluvias y los animales en época de lluvias se mueven. Ghana suponía el último país de esta etapa y eso conllevaba un sabor agridulce. Por un lado, la alegría de haber cruzado la última frontera y por otro, el bajón de saber que entraba en la recta final del viaje. Pero entrar en Ghana también suponía, después de muchos años viajando por África, con y sin moto, la primera vez que estaba en un país de habla inglesa, lo que significaba que podía entenderme. Pues ya tocaba mojarse. Mira qué pedazo de árbol. Bueno, voy a seguir. Me queda muy poquito para llegar a Gua y me da igual. Me mojo, pues me mojo. Y el hecho de poder entenderme llevaba el viaje a nuevos escenarios. Por ejemplo, que si un vehículo te cerraba en mitad de la carretera y te hacía parar, solo era para pasar un buen rato charlando en la cuneta. Hi. Hi. How are you? Hi. You're welcome. Thank you very much. Sorry to bother you. Eh? Sorry to bother you. No, it's okay. Just like to ask you just general questions. Where are you going? I'm going now to Gua Okay. and going south. So supposing something goes wrong with the bike, what would you do? I always find a track or something, and the motorbike is good, so nothing happens usually. But if it happens, Yeah. someone comes and helps you everywhere. Yeah. So when you are done your whole trip, Yeah. what are you doing? Writing a book? I don't know. I have a website. O que el simple hecho de tener que asegurar la moto daba para un buen rato y un cachondeo que alegraba, si cabe más, la travesía. Say to my camera, please. Say that I'm safe with this paper. Now you are safe with this paper. Okay. Yeah, third party camera. Perfect. Yeah. Third part. Because I said I don't want to pay more. Yeah, he said This is my problem. Tengo asegurada la moto y tengo un nuevo amigo. Otro tema es que llevaba ya muchos días de ruta y por un lado empezaba a estar cansado. También es verdad que hace que no como bien. Pero por otro, también es verdad que había conseguido perder la noción del tiempo, Bueno, pues a las 11:30 del día del martes. olvidándome de mi realidad que, por desgracia, seguía estando en España. O es miércoles, no lo sé muy bien ya, la verdad. Y conectando con el presente, con el viaje, con el ahora. Tela marinera. Igual todo esto me está quedando con un poco de tufo a autoayuda, ya me vais a perdonar. Solo falta que ahora os hable de vivir el presente o algo de eso. Joder, estoy aquí, que es que el sitio es la hostia. Pero por otro lado, claro, sensaciones divididas, porque tengo muchas ganas de llegar a la playa. Y pasar, pues tampoco, ¿no? Entonces no sé. Bye, thank you. El camino que llevaba a Mole National Park era una pista incómoda, llena de agujeros, barro y rastrillo, pero aparentemente tranquila. Sin embargo, a juzgar por los hechos, podía ser que escondiera algún que otro peligro. Voy un poquito mangado y claro, pues se me han caído esto. Menos mal que me he dado cuenta y he hecho 2 kilómetros nada más o 3. Uf.
I don't know why. But the battery doesn't work. Yeah. So maybe... Yeah. This is my dreaming bike. I'm telling you. From where? Spain. Can we push? Are you going Yeah, to the please, Moray can you? National Park? Okay, Yeah, you let's try. Yeah. Use it, yeah. Okay. 1, 2. Go, leave. Ah. Yeah. I have a problem. I think the battery is... Taka, 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 taka. Where are you going? We are going to Sola. Okay. Okay, I'll try to fix. Thank you very much. Don't worry. No, where is it going to use the terminals? Por alguna razón que todavía no entendía, aquellos tipos se negaban a que me quedara solo arreglando la moto. Thank you very much. Bye. La pista es todo el rato taca, 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 y bueno, mientras iba en marcha, pues bien, como se me ha caído la ropa, he tenido que volver. Al parar la moto, pues no arrancaba. No solo no arrancaba, sino que no se encendía nada. Justo han parado unos tíos majísimos y hemos desmontado la tapa y nada más desmontarla arranca, o sea, ha vuelto a dar contacto. Yo creo que tiene un mal contacto en la toma de 12 voltios. Bueno, la cosa es que cuando hemos terminado les he dicho, bueno, no os preocupéis, ya me quedo yo aquí terminando de hacer esto y tal. Y los tíos no me han dejado, me han dicho que por aquí hay gente chunga y que hasta que no he terminado no me han dejado ir. En estos casos la verdad es que nunca sabes qué hay de cierto. Igual hubo un asalto una vez y eso ya convirtió a este camino para siempre en peligroso. O quizá es cierto que hay gente mala al acecho de turistas sabiendo que es un mal camino que te hace ir despacio. Ahora bien, lo que sí que es una realidad objetiva es que el verdadero peligro estaba a punto de llegar. 2:30 he llegado al Mall National Park, ¿no? I'm going to go with this guy. To see the, no? Yeah? You'll show me Yeah, I'll show you the animals I want to see. And then I will let you see an elephant, Okay. very big one. Okay. And We have a plan. yeah, we have a plan. And you are going to pick one of the Dutch girls. Dutch girls, Okay. and I will pick one. Yeah. You help me pick one, and I will pick one. Then we send them inside. Okay. We have and it. that makes it easy. So we have a deal. No? We have a deal. A deal. A Okay. deal, Okay. yeah. Let's sign. Nice to meet you. El trato es que él me enseña el parque por la patilla, o sea, gratis, y yo a cambio llevo a una de las dos holandesitas que iba a llevar el pobrecito él solo. Pues hemos ganado, salimos todos ganando, yo creo, ¿no? He's one of the friendly man in the world. Estamos siguiendo el rastro de los elefantes. El rastro de los elefantes. Hemos terminado el safari y no hemos visto un puñetero elefante, pero mañana por la mañana seguro que sí. Somos un grupo muy unido después de un día duro. Hola, ¿qué tal? Sí, un café con leche, por favor. Me quedé anoche a dormir en el Mall National Park para ver si veíamos esta mañana elefantes y estamos buscándolos. Encontré al elefante. Definitivamente sí. Si buscas en Google asalto o ataque en Mall National Park, verás que no aparece ninguna noticia sobre gente mala que robe. Sin embargo, sí que aparecen varias notas sobre ataques de elefantes a turistas. Así que el riesgo, a pesar de mi sonrisa, lo estaba corriendo en ese preciso momento, aunque yo en aquel entonces desconocía de lo peligroso que puede llegar a ser un elefante.
final sí que había elefantes. Bueno, he apretado bien los bornes, que es lo que pasó ayer. Porque la pista va a ser otra vez como ayer, dura. Se aflojaron los bornes y se quedó sin batería. Me voy del mole y espero llegar a Kumasi esta noche. Y nada, la verdad es que he dormido como el culo hoy. He dormido en un dormitorio como por 8 euros, 9 euros. Y pasa mucho calor. Me espera un buen rato de pista muy mala. Desde el Mall National Park continué mi camino a Kumasi, una ciudad que me habían recomendado visitar por tener uno de los mercados callejeros más grandes de esta parte de África. El camino se dividía en dos partes, una pista infernal primero. ¿Are you okay? Yeah. Okay. Y una carretera de asfalto correcto después. Bueno, pues después de yo creo que 2 horas de pista infernal, he salido al asfalto. He llegado a Kumasi. Getia en Kumasi es el mayor mercado del África Occidental con más de 10.000 tiendas y puestos, según la Wikipedia. Not this. I have another one for the helmet. Oh, really? Yeah. Oh, okay. But it was no battery, so I couldn't. Atravesarlo en moto me llevó más de una hora y fue una experiencia inolvidable. Pero el instinto me dijo que no grabara con la cámara de vídeo. I was doing with this, that it's very small. I don't know. Okay. Así que lo único que tenemos son estas pésimas tomas con la GoPro 1. 6 de la tarde acabo de llegar a Kumasi. Ha sido un día largo de carretera y la entrada ha sido algo espectacular. Ha sido acojonante. Qué pena que no llevaba la cámara del casco. He dormido como Dios en la tienda de campaña, la verdad. Súper bien. Estoy en una guest house en el jardín con mis amigos suizos que están ahí desayunando. Son las 10:30, ya he recogido todo. Los suizos acaban de ir, se van a un lago que está como a unos 40 kilómetros o menos, a 23 kilómetros de aquí. Y voy al lago, veo el lago, hago un par de fotos y yo creo que voy a tirar a Cape Coast o el Mina, o sea que por fin voy a ver el mar. Bueno, pues ahí está el lago. I don't understand. Por lo general la gente piensa que yo hablo todas las lenguas del mundo, entonces me hablan como si yo lo entendiera. Que a raíz de ahí he decidido contestarles. O en castellano, o en inglés. Que estoy, no lo sé muy bien, a menos de 100 del destino final y voy a disfrutarlo. El cansancio acumulado y las ganas de llegar a la costa me hicieron avanzar por la carretera principal. Un camino sin mayor aliciente que el saber que el destino final estaba muy cerca. Un lugar del que me habían hablado muchas veces y que no me iba a defraudar. Todo lo contrario. Son las 6:15 del 18 de agosto y he llegado a Aouida, el pueblo que lo acabo de cruzar. El pueblo es un pueblo pesquero, como bien sabía. Bueno, me toca poner la tienda de campaña a oscuras prácticamente. El sitio es acojonante, o sea, estoy poniendo la tienda de campaña y ahí a nada está el mar. Acampar en esta playa con la banda sonora del océano las 24 horas del día costaba 1 euro la noche. En el restaurante del hotel, unos metros más allá, se comía espectacular.
En cualquier hamaca o bajo cualquier palmera se encontraba siempre que se quería una buena conversación con otro viajero. Pero si por lo contrario lo que quería era leer o pensar o simplemente estar conmigo mismo, el fuerte sonido del mar me aislaba de todo lo demás. Llegué al Green Turtle con la idea de quedarme un par de días o quizá 3, para después recorrer toda la costa hacia Accra visitando lugares turísticos. Pero después de varias semanas viajando empezaba a sentirme nómada, así que el turismo quedaba como segunda opción. La primera era sentir que estaba en el lugar en el que tenía que estar, y eso era acampado en esa playa. Así que apuré casi todos los días que me quedaban antes de tener que regresar a la realidad. Hace 10 días llegué a este fantástico lugar y ha sido imposible moverme. Me he quedado aquí 10 días tirado haciendo nada. Desde el Green Turtle viajé a Accra, donde lavé la moto y la guardé en el almacén de un amigo, con la idea de volver unos meses más tarde para seguir viaje hacia el sur. Aquí se queda la moto hasta próximos días, no sé, no. Estoy un poco jodido, la verdad, o sea, no me apetece nada deshacerme de la moto y dejarla aquí, pero es lo que hay. Un careto, unas barbas. La verdad es que regresé cabreado, sabiendo que volvía a una vida urbanita en la que todo era cómodo, pero predecible y parecido. Es decir, un tostón. Sin embargo, todavía quedaban varias etapas por África hasta que tomara la decisión final. Y si os apetece, pues podemos seguir viéndolas juntos. La semana que viene arrancamos con la etapa 3, que nos lleva desde Ghana hasta Gabón, pasando por Togo, Benín, Nigeria y Camerún. Y con la incorporación al formato de una cosa que entonces era nueva, y son nuestros queridos personajes. Move like Jojo Snake, everybody know, the man who controls people. Y nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra compañía, una etapa más, una semana más. Y gracias por supuesto por lo de siempre, por gustar, compartir, por suscribiros y todas esas cosas. Quería dar las gracias a Bernardo Moloto, mi querido amigo, que me está ayudando a editar estas etapas. Y y gracias por supuesto a todos mis queridos patronos, que gracias a ellos puedo contar con la ayuda de Nano, entre otras cosas. Así que nada más, nos vemos pronto, gracias por estar ahí.